Regresamos a Sin Filtro con esta reforma fiscal recargada para el 2017 que nos prepara el organismo ejecutivo, el Ministerio de Finanzas. Philip se quedó con la palabra, crear incentivos. Incentivos para los consumidores. ¿Por qué para los consumidores? Porque al final del día la economía informal se alimenta del hecho de que el consumidor que puede tomar la decisión si ir a consumir en un bien o en un comercio informal o en uno formal, ¿cómo lo incentivo para que vaya a la formalidad? Se va por el precio muchas veces, ¿no? Se va por el precio, pero habría un mecanismo para incentivarlo a pasarse al otro lado de la banqueta, que es el tema de las deducciones, dígase la planilla. Es que haber eliminado la planilla aquí en Guatemala fue uno de los errores más crasos que se ha hecho en política tributaria, porque eso desincentivó que el guatemalteco pida factura. Claro. Al desincentivar que se pida factura, se empezó a multiplicar las transacciones en el marco de la informalidad. Entonces, ¿cómo se genera el incentivo? Supongan que yo les digo, vean, yo te voy a cobrar, qué sé yo, un impuesto sobre la renta de 7. Pero si tú venís y al final del año me demostrás que te gastaste, qué sé yo, el 80% de tu salario en bienes de consumo, claro, no te cobro el 7, sino te voy a cobrar el 5. Entonces, yo consumidor voy a tener el incentivo de juntar facturas, de consumir en la formalidad, porque al final del año voy a poder deducir un poquito mi impuesto sobre la renta. Y el beneficio es que voy a fortalecer el IVA. Y entonces, ya en un ejemplo microeconómico, cuando yo consumidor me veo en la disyuntiva de, bueno, ¿dónde voy a ir a almorzar? Con la carreta de panes allá afuera que no me va a dar factura, o al establecimiento que sí me la va a dar, si yo ya pienso en que yo tengo que coleccionar facturas para fin de año, voy a empezar a dejar de lado la informalidad y me voy a ir a consumir a la formalidad. O sea, ese es un mecanismo para que el consumidor se vuelva una especie de policía tributario. Ahí hay un primer modelo. El segundo modelo, que ya lo hablábamos fuera de aire y que también se ha discutido durante varios años, es la idea de una especie de impuesto, un flat tax o un monotributo a ciertas actividades que se prestan a la informalidad, como por ejemplo la venta en los mercados. ¿Un monotributo que sería bajo? Un monotributo bajo sobre la venta bruta en los mercados. Entonces, ¿qué pasa? La SAT va a los mercados, registra a todos los vendedores, establece los mecanismos de control y le dice, bueno, si usted vende 100, me paga el 3%. Entonces, lo que pasa es que genera un sistema fácil de cobro y de fácil cálculo. Y ese es el mecanismo para que la informalidad en masa empiece a pagar. Y el tercer mecanismo tiene que ver con las cadenas de valor y la factura especial, que es lo que se ha tratado de implementar en el sector café y en el sector cardamomo. Y es, si yo soy el vendedor final o el exportador, Estuardo es el intermediario y Benkei es el productor, de la cadena el único formal soy yo. Claro. Entonces, lo que se hace es que yo voy con Estuardo y le digo, Estuardo, mira, pues te voy a comprar tu producto. Solo que, ok, vos me lo querías vender a 100, ok, no te voy a pagar 100, te voy a pagar 88. Esos 12 que no te estoy pagando, yo te lo voy a retener de IVA y te voy a dar una factura especial. Y yo, como consumidor final o como exportador o como distribuidor final, voy a actuar como una especie de cobrador de la SAT. Entonces, ya Estuardo, si ya no quiere que yo le retenga ese 12, se va a tener que ir a formalizar, porque él formalizando me va a poder dar factura. Claro, entonces, ya no existe ese... Y entonces, por eso les digo, es un mecanismo en donde entre todos nos tenemos que controlar para yo ya no ir a consumir a la informalidad. Si yo le compro a alguien que es de la informalidad, retenerle ese IVA. Vamos a la realidad. En esta propuesta vemos ese tipo de planteamientos de... técnicos. Mira, vamos a caer la en el propuesta fondo. desarrollada todavía no la han presentado. Sí anunciaron esos 4 parámetros que ya les dije. Impuesto al medio ambiente. No sé cómo lo van a cobrar. Ahí hay un debate si lo hacemos por daño, si lo hacemos por un daño previsto, si lo hacemos por el tipo de industria que por es, el tipo de industria, ¿verdad? Un daño, un cobro, cambios a la ley aduanera, puertos y cambio también en términos de el tributo que pagan los vendedores informales, los que están vendiendo cohetes ahorita ahí en las calles, o los que vendieron manzanas, y vendieron uvas y vendieron arbolitos. ¿Prevén un regreso de la planilla? Mira, yo creería que en la planilla, yo he platicado con varios de los expertos en esto, que yo les pregunto precisamente para entender un poco más,
Y un argumento que ha utilizado precisamente uno de los columnistas de Prensa Libre, el licenciado Chile Monroy, es que precisamente con quitar la planilla, la SAT se quitó tenía aliados, tenía 1.2 millones de aliados, que sin querer, al momento que pedís planilla, al momento que usted pide factura, al momento que usted pide factura, yo pido factura, vos pedís factura, todos nos convertimos en aliados de la SAT, sin querer serlo. Lo pedimos porque nos conviene tener factura, pero desde el momento que quitaron la planilla, quitaron el incentivo y hay que seguir insistiendo en eso. Los cambios del 2012 del Partido Patriota en realidad fueron de los peores. Pasamos un año, más de un año, con el presidente cada mes sacando acuerdos gobernativos, porque no había una normativa en relación, por ejemplo, a puertos, a importaciones y todo esto. ¿Cuáles son los peligros que tenemos aquí? Mientras las cuestiones no estén claras, va a seguir creciendo el contrabando, que es el gran enemigo precisamente de la recolección de impuestos, y la informalidad también va a seguir creciendo, y sobre todo no va a crecer lo que ellos quieren hacer, que es colectar más impuestos. Eso no va a crecer. La lógica siempre ha sido aumentemos el porcentaje, veo la lógica en esta propuesta del ministro de Finanzas. Pero aquí es aquella pregunta clásica que uno le hace a los alumnos el primer día, ¿verdad? ¿Qué prefiere usted? ¿El 10% de 300 o el 20% de 100? Curiosamente, la mayoría se va por el 20% de 100 porque al ver 20 creen que es más. Pero cuando ya hacen los números, llegan a la conclusión que 10% de 300 es 30, que es mayor al 20% de 100, que es 20, y 30 es mayor que 20, y entonces ahí caen en el 20, que ese no era el camino a seguir, y se están yendo por el camino de aumentar porcentaje. Ese es un camino falso. La ilusión de falsedad que les da a los que hacen política fiscal es muy importante. Y yo sí entraría aquí a un debate para mí relevante, y es: ¿debemos seguir teniendo el ISR o debemos eliminarlo? Porque el ISR es muy caro también colectarlo. Y aún el monotributo, aún este impuesto que se le cobraría a los vendedores de verdura, a los vendedores, a toda la gente que está en esa economía informal, en realidad hay que ver si el costo de oportunidad vale la pena o no, si no es muy caro cobrar eso. En tiempos de Carolina Roca, la superintendente de Administración Tributaria, se propuso el monotributo. Y solo quedó en una discusión, ya no se siguió. Pero ¿cómo cobrarlo? ¿Cuánto cuesta cobrarlo? ¿Quién lo va a cobrar? ¿Cómo se va a cobrar? Esas son las preguntas que se tienen ahora, porque el tema regresa en el cobro de impuesto a la informalidad. En líneas generales, el Ministerio de Finanzas adelanta que esta propuesta no tendrá un impacto en la economía, porque lo que se busca es solo recaudar con mayor eficiencia en aspectos, en renglones, en sectores en donde se supone. Eso es lo que ellos dicen, no se ha recaudado en estos momentos. De eso vamos a hablar luego del corte. Ya sabe, la etiqueta SF Impuestos 2017. Volvemos.